tenemos al ponente Ismael Pérez Franco con la ponencia titulada Análisis de los hábitos de consumo en jóvenes universitarios. Buenos días. Bueno, os voy a explicar un poco el trabajo que hicimos, ¿vale? Un índice tradicional de trabajo científico. Básicamente, lo que vimos es que uno de los problemas que, como bien marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad son los patrones de consumo, tanto en las personas como en las empresas, ¿no? Entonces, desde ahí, trabajando en la universidad, lo que nos marcamos es el objetivo de ver si los estudiantes de la universidad tienen patrones de consumo sostenibles ya que van a ser ellos los que van a ser, o vamos a ser los que vamos a transformar la sociedad en el futuro, cuando salgamos de la universidad, ya sea en las empresas, en la universidad o en cualquier otro servicio, ¿no? Entonces, bueno, nos basamos en la idea de la educación ambiental, que la educación ambiental lo que trata es de promover las actitudes de conocimiento favorables al desarrollo sostenible, ¿no? Bien, en ese sentido, pues lo que vimos es que la educación ambiental es reflejada directamente en los patrones de consumo que tienen los estudiantes. Para ello, para conseguir este objetivo, lo que hicimos uso es de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que trata de reflejar la idea de cuál es el impacto que la actividad humana tiene sobre el medio ambiente. Básicamente, la idea que intenta reflejar es cuánto terreno necesita una persona a partir de los desechos que produce. A escala macro, ¿cuántos planetas necesita, por ejemplo, el Estado español pues para regenerar los desechos que produce en un año? ¿Vale? Por ejemplo, una de las formas de reflejar este indicador es en el periodo en el que hemos sobrepasado ese planeta, esos patrones de consumo. ¿Vale? España, por ejemplo, pues está en el 12 de mayo. Teóricamente hemos sobrepasado todos los recursos que tenemos como para absorber los desechos que producimos, ¿no? ¿Qué relación? Bueno, antes de ver si había relación entre el consumo, porque lo que vamos a analizar es el consumo de los estudiantes universitarios y la huella de carbono, lo que vi es que el patrón que había de la huella de carbono, lo que vimos es que el patrón que había de la huella de carbono y la huella de carbono sería el área, y la línea negra es el consumo y las inversiones del Estado, de España. Vimos que había una relación prácticamente directa. Cuando subía el consumo y las inversiones, aumentaba la huella de carbono, y cuando bajaba el consumo y las inversiones, bueno, pues tenía una tendencia similar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podríamos decir que si analizamos los hábitos de consumo, podemos ver si esa huella de carbono aumentaba o no. Entonces, bueno, la herramienta que hicimos fue una herramienta de un artículo de Túnel que la adaptamos a partir de una validación por sociólogos expertos, y básicamente analizamos como variables independientes el género, la ruralidad y la rama de estudio. Vamos a ver, lo que voy a analizar es un análisis de diferencias entre género, entre si los alumnos proceden de un área rural o no un área urbana, y entre tres estudios diferentes: educación, economía e ingeniería. Y después las variables dependientes, bueno, pues serían todas las que componen esa huella de carbono, que son el consumo de agua, el uso de energía, consumo de alimentos, consumo de ropa, consumo de transporte, generación de residuos, habitabilidad del hogar, consumo de ocio. Bueno, simplemente pues quería que viéramos que la muestra que se hizo fue a un conjunto de 271 alumnos de primer grado, o sea que simplemente estudiamos también la transición entre la secundaria y la universidad, y por eso tenían entre 18 y 20 años. Pasamos el cuestionario de forma presencial, o sea, fuimos a las aulas a pasar el cuestionario con la ayuda de los profesores que impartían las asignaturas. Y bueno, pues es una muestra bastante equilibrada.
entre todas las variables independientes que tenemos, ¿vale? Bien. La metodología que seguimos fue, primero hicimos un análisis descriptivo, vimos que los datos no son normales, por tanto tuvimos que hacer un análisis no paramétrico. Hicimos un análisis de correlación sobre todo para ver cuáles son para ver si hay sesgos entre las diferentes variables dependientes, y después hicimos un análisis de diferencia. En el análisis de diferencia, básicamente, si si había en género y ruralidad que tienen dos variables, o eres chico o chica, o procede rural o no, hicimos la prueba de Mann-Whiteley, y si no, pues hicimos la de Cross-Wallis para ver la diferencia entre las tres variables, ¿vale? Y después, bueno, pues básicamente para ver las diferencias, cuando ya detectamos que había diferencias, ya cogimos y vimos un gráfico de violín, pues para ver cuál era la diferencia, ¿vale? Bien, aquí, bueno, simplemente es a modo de muestra, vimos que entre las variables, la relación que había, sobre todo en el agua y el transporte. Esto simplemente nos sirve para ver los sesgos que pudiera haber en las posibles respuestas posteriores, ¿vale? En el análisis de diferencia. Y, bueno, respecto al análisis de diferencia, cuando vimos que en la diferencia de género había diferencias significativas en consumo de agua, en ropa y en ocio. En consumo de energía y en ropa, las chicas tenían un impacto en el medio ambiente mayor que los chicos, y en el ocio, sin embargo, era al revés. Los chicos tenían un impacto mayor que las chicas. Respecto a la ruralidad, vimos que la única diferencia significativa era en la vivienda, ¿vale? Que el impacto ambiental era mayor en las personas que venían de un origen urbano a las que venían de un origen rural. Y en los estudios, bueno, pues vimos que había diferencias significativas en el consumo de energía y en la ropa. Por eso analizamos con la prueba de Cross-Wallis entre qué dos grupos había diferencias significativas. Y vimos que la educación tenía diferencias significativas en el uso de energía con la economía y la ingeniería, ¿vale? Siendo la educación mayor que las otras dos, y que en la ropa había una diferencia significativa entre la educación y la ingeniería, siendo la educación mayor. En las conclusiones, básicamente es que los estudiantes de educación tienen hábitos menos sostenibles. Esta es una conclusión bastante interesante, ya que ellos son los que van a educar en el futuro a los próximos niños y niñas los próximos ciudadanos, ¿no? Los que van a ir creciendo con el tiempo. Entonces, bueno, pues una de las explicaciones es que es verdad que, claro, que en los grados las mujeres, vimos que había diferencias en los hábitos de consumo de las mujeres, en peores hábitos como el consumo de ropa. Esto se podría explicar, bueno, pues porque esto podría explicar la primera conclusión, ya que en el grado de educación hay un 76% de mujeres, mientras que en economía a un 50% y en ITI un 17%. Y bueno, sí que este trabajo también nos sirvió para ver cuáles son las competencias ambientales que tenían los grados, y vimos que las competencias ambientales tampoco eran de la Universidad de Extremadura. Vimos que las competencias ambientales no tenían muchas competencias ambientales, y sí que una de las conclusiones o de recomendaciones es revisar los grados universitarios para fomentar las competencias ambientales y sostenibles para que el alumnado pues, pueda después reflejarlas en sus trabajos posteriores. Y esto es todo. Muchísimas gracias.